La hora de Maquiavelo. Sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, se cumple esta semana que viene, se cumplen los 6 meses, el primer medio año de gestión del presidente Javier Milei. Y como te habíamos explicado ya la semana pasada, porque los medios ya están hablando de los 6 meses, que como toda gestión es un hito importante, más en la Argentina. Porque te explicamos varias veces en la hora de Maquiavelo cómo pues estas son todas costumbres que se heredan un poco de Estados Unidos, ¿no? El balance de los 6 meses, los 100 días. Pero claro, en Estados Unidos, después de la elección, un presidente arranca el primero, el 2 de enero, empieza a laburar. Acá, viste, es el 10 de diciembre, viene la fiesta, después, si no hay sesiones extraordinarias, el gobierno realmente arranca en marzo, con la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el 1 de marzo. Entonces, ya los 100 días son más o menos, son medios truchos. Pero los 6 meses son un hito sumamente importante. Y aquí vamos a hacer, en la hora de Maquiavelo, el balance comunicacional de 6 meses muy turbulentos, donde en materia de gestión, el presidente Javier Milei no consiguió hasta ahora todavía una sola ley. Es más, está más cerca que la oposición le dicte cuál tiene que ser la fórmula de aumento para los jubilados que de conseguir su ley bases. La reforma más importante que tenía que hacer, por ejemplo, la reforma laboral, la metió, un grave error, gravísimo error, en un DNU. A ver, una reforma laboral, lo dijimos varias veces aquí en la hora de Maquiavelo, una reforma laboral tan conflictiva a lo largo de toda la democracia argentina, con gobiernos que se han caído por una reforma laboral, no podés sacarla por decreto. Tenés que ir a una ley. La ley era posible, o una buena reforma laboral era posible, en esas sesiones extraordinarias. Y bueno, ahora está metida una opción mucho más light en la ley bases, que esperemos que la semana que viene sea aprobada en el Senado. Después veremos cómo se aprueba, qué se aprueba y qué es lo que vuelve después a diputados y cuándo la saca a diputados, quizá, con suerte, en julio, bueno, Argentina tenga ley bases. Mientras tanto, los mercados, las inversiones, siguen en stand-by, siguen en wait and see. Por eso es que lo único que tiene como herramienta Milei es un duro ajuste y una fuerte recesión para poder bajar la inflación. Habría que ver, en esta hora de Maquiavelo vamos a hablar con Felipe Noguera, uno de los consultores más inteligentes de la Argentina, acerca de, bueno, ¿qué pasa si los mercados pierden la paciencia? Esa paciencia social de la que todavía goza Milei, ¿aguanta? Vamos al boletín de calificaciones de Milei. Le voy a pedir a Ezequiel, por favor, que nos muestre. Bueno, acá están las notas generales. Acá participaron 128 expertos de comunicación del mercado, encuestadores, consultores, gente que trabaja en comunicación de empresas. 2 calificaciones para ese boletín. Y hay más calificaciones para este boletín. ¿Cómo calificás el nivel general de comunicación gubernamental? 5,4. No aprueba. Tiene que repetir el examen. Y lo mismo, más importante, más trascendente, ¿cómo evaluás la capacidad de comunicación de sus ideas, de sus proyectos? 5,8. Tampoco aprueba. Esa es la clave. Yo te voy a mostrar por qué, porque primero quiero que veas en general qué dicen en una nube de palabras los profesionales. Hay un poco de todo, lo que es novedosa, pero también deficiente, confusa, pero también efectiva, consideran algunos, errática, es directa, pero también confrontativa, improvisada, bueno, nefasta. Predominan visiones negativas de la comunicación de Milei, de su equipo que lidera el verdadero, el monje negro del gobierno, junto con la hermana Karina de Milei, Santiago Caputo, ¿no? Este joven discípulo de Jaime Durán Barba. Yo quiero que veas la primera calificación,
¿Crees que Milei comprendió bien la diferencia entre comunicación de campaña electoral de comunicación de gestión? ¿Mm? Que son dos bichos completamente diferentes. Es más, uno es un mamífero, el otro es un reptil directamente. Bueno, vos fíjate, para el 50% no entendió la diferencia entre comunicación de campaña y comunicación de gestión. Eso se lo nota, se lo ve a Milei, se lo vio en el Luna Park, de campaña electoral, cantando y bailando, igual que todos los presidentes argentinos de la casta, Cristina a la cabeza, Alberto Fernández y su guitarrita, Macri también bailando ahí en la Asunción y en otros momentos. Bueno, el 50% no entendió la diferencia entre comunicación y campaña, y el 30% solo parcialmente. Quiere decir, vení, para el 80% de los expertos del sector, Milei en ese sentido no la ve. No entiende que la gestión, la comunicación de gestión, no quiero decir que es una materia más difícil de aprobar, pero es otro tema. Es como si estuviésemos hablando de literatura y matemática. Son dos cosas diferentes, son dos materias diferentes. Bueno, para los expertos no la ve, y ahí está una de las claves de por qué la mala comunicación, la mala calificación de la comunicación de Milei. Quiero que veas por qué en el próximo estábamos mencionando a los comunicadores que dicen que le cuesta, no aprueba en la materia de convencer al electorado de sus proyectos. Proyectos muy ambiciosos para una revolución liberal de la Argentina, ¿no? En donde no solamente se trata de revolucionar la economía, achicar el Estado, hay propuestas de cambios directamente sociales para la Argentina, filosóficos, si se quiere, muy ambiciosos para un presidente que no tiene prácticamente nada en el Congreso, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene solamente él y la comunicación y su capacidad de convencer. Bueno, fíjate, esto es de la última, te lo habíamos mostrado, es de la última encuesta de la Universidad de San Andrés de mayo, que mostramos en el programa pasado, metete en YouTube. El 33% de los encuestados cree que debería aprobar la ley bases. El 28% dice que no. En el medio, bueno, hay un tercio que no sabe. ¿Qué significa 33%? Bueno, acordate, Milei ganó en la primera vuelta en octubre del año pasado con 30% y después en el balotaje sacó un impresionante 56%. Pero Milei compró para sí mismo que todo ese 56% ya sabe lo que quiere, la ley va. No. La mitad de los que lo votaron en noviembre en el balotaje es gente que no quería que ganara Massa y que quería un cambio más drástico. Por eso es que, evidentemente, a Milei le cuesta comunicar sus proyectos. Siempre lo comparamos aquí en la obra de Maquiavelo con Fernando Henrique Cardoso en Brasil, que en los 90, cuando la Argentina estaba en la convertibilidad, hizo su reforma económica. Pasaron 30 años de aquella reforma de Fernando Henrique Cardoso. Y sin embargo, Brasil sigue en la línea. La reforma que hizo Menem, que reivindica Milei, bueno, la política la volteó. ¿Por qué? Fernando Henrique Cardoso tenía como filosofía, era un profesor, por supuesto, universitario, autor de muchos libros de sociología, que había cambiado de idea, ¿no? Era comunista cuando era joven profesor, después se volvió liberal o promercado, y decía, gobernar es explicar. Gobernar es explicar. No sé cuál será el lema que guía a Milei, pero parecería que para Milei gobernar es insultar. Obviamente, Milei hace algunas cosas que están bien en materia de comunicación, como por ejemplo que su gobierno se esmere en mostrar todos los días algún chanchullo nuevo del kirchnerismo, pero
le sale bien mostrar cómo, por ejemplo, la plata o la comida para los comedores iba a comedores que no existían, o sea, quedaba en el bolsillo de los líderes piqueteros, pero después el afer de la comida en los depósitos nacionales, realmente, además de un gran error de gestión, tremendo error, es una síntesis del desastre comunicacional, donde dijeron que, bueno, en esos comedores la comida venía del gobierno anterior, después dijeron que no, que se guardaba ahí y no se iba a repartir porque estaba para emergencia. Después preguntaron, bueno, ¿en qué emergencia se usó? No sé, en Bahía Blanca o en Corrientes, y muchos preguntaron, bueno, pero ¿no será esto una emergencia muy grave? Tenemos 50... A ver, la Argentina tiene en estos momentos 50% de pobreza, su nivel más alto desde la crisis del 2002. Si esto no es una emergencia, ¿no? Que después se dijo, no, bueno, no se va a repartir, sí se va a repartir. Tuvo que venir un juez, Casanelo, para fallar y obligar al gobierno a repartirlo. El gobierno empezó a repartirlo. ¿Qué hizo mientras lo repartía? Ya salió Guillermo Francos, el nuevo jefe de gabinete, a decir, no, vamos a repartirlo, pero vamos a apelar a la Corte Suprema. O sea, un comunicador de crisis le diría, muchachos, la embarraste, bajá el tono, pasá a otro tema. No promuevas el tema con el que te fue muy mal. Bueno, la verdad que todo eso y todas las crisis realmente de gestión que tuvo el gobierno se agravaron con la comunicación o se generaron con la comunicación, ¿no? Milei en España, bueno, diciéndole delincuente o corrupta a la mujer del primer ministro Pedro Sánchez, o sea, regalándole a Pedro Sánchez una crisis diplomática que necesitaba, pisando el palito. Todas las crisis, el aumento de las prepagas, al principio del gobierno, innumerables crisis, la verdad que todas las crisis que el gobierno genera por problemas de gestión, que son razonables porque recién empieza, porque no tiene gente para gobernar, la comunicación, en lugar de resolverlos, los agrava. La crisis universitaria, donde mientras marchaban casi 1 millón de personas por todo el país, el presidente publicando memes, o el equipo del presidente publicando memes de el león tomándose tacitas de jugo de lágrima de zurdo. O sea, por algo, los gobiernos apuestan a contratar a gente de afuera que tenga una visión más alejada, le vamos a preguntar a Felipe Noguera sobre eso, de la comunicación para entender cómo puede llegar la comunicación del gobierno a la opinión pública y, bueno, reforzar el apoyo y no rifarlo. Su capital político tiene que guardarlo porque no tiene un respaldo en el Congreso como tenía el kirchnerismo para hacer lo que quería. En fin, bueno, yo te quiero mostrar, tenemos un cuadro más que es el comentario final. Viste que los boletines cuando íbamos al colegio te ponían, bueno, después de ponerte la nota te decían, bueno, sigue así, mejora tal cosa, ponele más énfasis. Bueno, ¿cuál sería el comentario de ese boletín de calificaciones? 60% tiene que esmerarse en comunicar mejor. Después hay un 23% que dice que está reprobado, directamente tiene que repetir el año. Bueno, ahora en la provincia de Buenos Aires no tendría que repetir. Y hay un 14%, o sea, una minoría que dice siga así, comunica excelente, ¿no? La verdad que es raro. Pero bueno, me voy a sentar ahora con Felipe Noguera, pero antes te quiero proponer, como todos los fines de semana, que te metas en el portal de TN, un panel de expertos hizo el boletín de comunicaciones de Javier Milei. ¿Por qué el presidente no aprobó? Bueno, y ahí te explicamos por qué la comunicación del presidente Milei no le aporta, sino que le resta. Y espérame, 2 segundos, ya me siento con Felipe Noguera, interesantísimo. Bueno, Felipe Noguera, que hace tiempo que no venía. Bueno, Felipe, encuestador, matemático, encuestador encuestado en este caso. Y en este... bueno, esta es la de San Andrés. ¿Contestaste la encuesta de los 6 meses? Yo la contesté. Ahora me vas a decir qué.
como en los términos generales, estoy más o menos en los promedios, la palabra que yo puse como calificaría la comunicación fue torpeza, pero quisiera a partir de todo esto recordar a uno de los papás, digamos, de las encuestas del Partido Demócrata, Bill Hamilton, uno de los grandes, que lo conocí bastante personalmente, que decía que en este negocio, cuando vos pensás que sabés las reglas, acabás de perder. Entonces, cuando nosotros, todos los consultores, contestamos esto a partir de una especie de conventional wisdom, como diría, ¿no? De cómo Sí. son las cosas. Sentido común, además. No, más que sentido común es como la historia oficial. Claro. Esto es la historia oficial. Lo que vos acabás de presentar somos los consultores, Con el debe ser, la casta de los consultores, si querés. tal cual. Y entonces yo diría, no es divertido tratar de ver, bueno, pero ¿qué pasa si es distinto? ¿Qué pasa Claro. si el que está ganando es porque él sabe algo, él ya vio algo? Bueno, después vamos a volver a la nube de claro. palabras. Pero vos fíjate- no es tanto por la nube de palabras. Yo te quiero decir pero varias cosas. Déjame de acá. preguntarte por esto. De esto estábamos hablando. La encuesta de San Andrés, esto es opinión pública general, que de la ley bases clave, solo el 33% está convencido de que tiene que aprobarla el Senado. Y el 28 que la tiene Que la tiene que aprobar. Y el O sea, resto no sabe. Entonces, fíjate que, pero una de las cosas que dicen todas las encuestas es que Milei mantiene ese 55, 56. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que comunica mal, uno diría, bueno, quizás con su base, con los que lo votaron, comunica bien. Es más, ahí al pie, en la última parte de la encuesta, los que votaron por Bullrich y por Milei están totalmente de mayoritariamente, acuerdo y hay un 65%. poquitito de rojo. claro. Entonces, quizás cuando él hace estas cosas o cuando otros de su gobierno hacen cosas que a mucha gente le parecen una barbaridad, está hablando en un código, quizás por redes sociales, por Twitter, por una forma de comunicar distinta, donde él está manteniendo su base. Entonces, lo que espanta a un montón de gente, de repente le está funcionando, porque él sigue con ese nivel de apoyo. Entonces, lo que dice, lo que decía en el programa pasado, repasarlo en YouTube, Diego Reynoso, que hizo la encuesta de San Andrés, justamente es, bueno, él está en estos momentos con un 50-50 de aprobación y desaprobación, un poquitito más, mínimamente más de desaprobación, pero él dice puede ser margen de error, pero lo que marcaba es que los que desaprueban en un 40% desaprueba mucho. Y los que aprueban, solamente un 20% aprueba mucho. El resto aprueba un poco. Entonces, Bueno, es lo que dice que sí. le falta un poquito de adhesión incluso de los que aprueban. Claro, pero ahí estás volviendo a la historia oficial. Yo estoy tratando de hacer este juego de entender esto de una manera distinta, ¿sí? Porque yo también te podría argumentar que los que aprueban de Milei desaprueban mucho de los que desaprueban. O sea, ese 67% que tiene Massa ahí. Claro. Eso es el dato que me llama la atención. Es decir, los que están del otro lado, es porque están del otro lado. Sí, sí, no. Milei puede decir, hoy es domingo, y también van a desaprobar, aunque sea verdad. O sea, vos no le ves eh, esperanza que Milei pueda convencer a más gente de sus reformas, de sus planes. No le ves mucha opción. No, tampoco estoy diciendo esto. Estoy diciendo que Milei tiene una manera de comunicar que nosotros posiblemente no entendamos y que nosotros somos los que tenemos que hacer un esfuerzo por decir, a ver, ¿qué está pasando acá? En vez de Claro. decir, no, la gente está opinando mal. No, la gente opina por definición bien, porque la opinión pública es la de ellos. Tenemos que entender cómo funciona. Entonces, primera cosa, quizás el mecanismo de comunicación es distinto. Sin Lo duda que segundo, lo es. y hace un rato hablábamos de los romanos, ahí los romanos tenían una cosa interesante, que a diferencia de nosotros que medimos el tiempo hacia adelante, ¿no? Hoy es 9, después es el 10, después es el 11, los romanos decían cuánto falta para fin de mes o cuánto falta para mitad de mes, que era el asidus, o para la primera En semana. alemán también es así, cuando se Entonces, habla de la hora es cuánto falta para. Claro. Entonces, los gobiernos, en la teoría un poco de la campaña permanente, que es este tema de la comunicación de gobierno, dice, no es que la comunicación de gobierno está totalmente disociada de la comunicación de campaña. Es distinta, pero se relaciona con la campaña que le dio origen al gobierno. Hay que entender cuál es el origen del gobierno. Seguro. Pero se relaciona también con la próxima campaña. Y una de las maneras que yo personalmente, por lo menos,
he encontrado que me ha servido, pero desde el mes de enero, Claro, para entender. Felipe Noguera Sí. ayudó, sobre todo en Centroamérica, a muchos presidentes a llegar al poder, ¿no? Sí, sí, y algunos a mantenerse. Y a mantenerse. Es más difícil. Es mucho más complejo. Pero lo que quiero decir es que para entender lo que está pasando, es más útil mirar las elecciones del 2025 que las del 2023. Ahora, hay Entonces, 2025 déjame sin terminar la 2024. idea. La idea es que cuando alguna gente critica a Milei, diciendo esto parece comunicación de campaña y no de gobierno, quizás tiene razón, pero el que tiene razón es Milei, porque ya estamos en campaña del 2025. Poneme ¿Sí? por favor, el número 3. El gráfico número 3, le vamos a pedir a Ezequiel, ¿no? Donde ahí está, la mayoría dice no entendió la diferencia Claro, entre mi campaña tesis y gestión. es que esta es la casta de consultores contestando y los que no ¿Qué entendimos fuimos contestaste vos? nosotros. A ver, ¿qué contestaste vos? Yo puse no sabe, no contesta. No sabe, no. Yo creo que por lo menos como ejercicio, uno siempre tiene que tratar de ponerse en los pies del otro. El otro puede ser el oponente en una elección o puede ser el presidente cuando uno está analizando. No sé si esto él lo hace a propósito, le sale de instinto, es una idea genial de Caputo, no sé. Pero yo veo que todo lo que él hace tiene mucho sentido pensando en las elecciones del año que viene. Que él está organizando la política de tal forma que va a haber un grupo que está de su lado que lo tiene que organizar porque su relación con el PRO, con Juntos por el Cambio es un problema. Y por otro lado están los de Massa, los de Grabois, qué sé yo, que son lo peor de lo peor. Claro, y que no han hecho, del otro lado lo que está es el claro, horror. no han hecho la renovación. Recordemos el peronismo, entre el 83 y el 85 no se renovó, volvió a perder. Entre el 85 y el 87 se renovó. Y en el 87, en las elecciones del 6 de septiembre, volvió el peronismo. Claro. Es más, cuando yo lo conocí a Bill Hamilton, fue que fui a dar una conferencia a Estados Unidos en septiembre del 87 a explicarles qué era el peronismo, esta cosa rara que había vuelto. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí les va a costar mucho reorganizarse y Milei, no sé si lo entiende intelectualmente o lo intuye, y él dice, acá la verdadera elección es la del año que viene, y mucho de lo que él hace y dice cumple con dos características. Una es que él sí se está comunicando con su base, y dos, que lo está haciendo en esta construcción a futuro y lo que él llama el principio de revelación, etc. O sea, cada vez que le sale algo mal porque lo traban, él eso lo da vuelta y dice, no, esto significa que esto es por la casta. Ahora, vos decís que él ya está comunicando, está claro, eso se salió claro también en el resultado de la encuesta, para el 2025. Ahora, ¿hay 2025 para Milei sin 2024? Yo digo porque la economía sigue planchada, la recuperación en B que prometió parece que con suerte sería en U o quizá sea una L que no se recupere tan rápido y que para lograr eso necesite otra comunicación. Claro. Obviamente, ahí pasamos de la consultoría a la futurología, hay que sacar la bola de cristal, pero si yo saco mi bola de cristal, yo digo que sí, él tiene 2 años de chance. Yo creo que la gente lo banca 2 años, especialmente Aguanta. con el desastre que tiene enfrente. Y una cosa que está sucediendo es que gente como Grabois, que le empiezan a sacar causas en contra de toda la plata, él sube su exposición mediática, entonces le hace un favor. El primero que subió fue Pablo Moyano, con ese primer paro que fue tremendo, un papelón. ¿Sí? Después Beliboni también lo acusan de un montón de cosas y sale a poner la cara. Yo no sé si Milei... Sí, cada tanto sale ¿no? Cristina por las redes sociales Exacto. a ayudar a Milei a que la gente recuerde, bueno, aguantemos porque lo que está del otro lado es espantoso. Y lo que dijo el jefe de gabinete Francos, diciendo el Poder Judicial está para dirimir conflictos de la justicia, no para decirle al Poder Ejecutivo qué hacer. Yo creo que tiene toda la razón. Bueno, hay del mundo, cautelares, hay medidas cautelares que le dicen, donde desde la justicia se le dice al gobierno no hagas más esto o volvé a hacer esto o cosas por el estilo, ¿no? Sí, tiene que ver con evitar que se produzca un daño irreparable, ¿no? Es cuestionable. Y está bien y bueno, el daño irreparable como, podría ser que se te muera alguien de hambre, claro, por ejemplo, qué sé yo. Cuando él dice esto, que vaya a la Corte Suprema, y él como abogado dice, yo voy a
voy a respetar eso. Pero no queda como me pareció no mal. queda ante una parte de su, no de su electorado propio, quizá más de núcleo duro, pero ante el votante más dudoso que está en el medio, no lo hace quedar ese rechazo a ese fallo como un mezquino, como un insensible. Habría que ver, yo no he visto evidencia de eso. Creo que pueden mejorar su comunicación, aún dentro de estos parámetros que digo, de que se están comunicando con su base y que están mirando al 2025 y que están usando este principio de revelación. Todo eso, que lo pueden hacer mejor, no tengo la menor duda, pero me parece que estamos todos poniéndonos en el pasado para tratar de analizar esto y quizás no estamos escuchando la voz de que nos habla de Bill Hamilton desde la tumba, digamos, diciéndonos, si vos creés que entendiste, perdiste. La última pregunta antes de que nos echen, el número 5, la observación que le pondrían en el boletín los profesionales. ¿Tiene que esmerarse en comunicar mejor? ¿Está reprobado? O, bueno, o comunica bárbaro, excelente, siga así, el azul. ¿Qué le dirías? Yo en el fondo a todos, aunque estén haciendo las cosas bien, le diría tiene que esmerarse en comunicar mejor. Eso es estás con la mayoría, estás con el common sense, digamos. Claro, lo que digo es, tiene que comunicarnos, por supuesto, siempre se puede comunicar. ¿Cómo le voy a decir que está haciendo todo bien? Nadie está haciendo todo bien. Ahora, están con un equipo muy finito, tiene poca gente con experiencia. Sí. Hay toda una teoría libertaria también del viejo George Will, que escribía para la Cato Institute, que vienen ahora a Buenos Aires esta semana también, no viene George Will, pero que escribió sobre la discusión de los límites parlamentarios en Estados Unidos, los term limits, que solo podés ser diputado tantas veces o presidente 2 veces. Y le decían que en contra de eso se dice, bueno, pero si tenés algo con mucha experiencia, es bueno porque sabe. Y él contestaba, ¿sabés qué? Que cada tanto entre alguien sin experiencia, medio simplote, y que vea con ojos frescos para romper todo. Que rompa todo. Bueno, Milei está haciendo lo que decía George Will. Felipe Noguera, muchas gracias. Seguí viendo La Hora de Maquiavelo. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Cuando trabajo, pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Al cocinar, fíjate que la llama de la hornalla no exceda la base del recipiente que calentas. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras de gas natural. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.